actividades, ponderando la postura que tiene el CIBO de propiciar la enseñanza, la educación y el desarrollo de la investigación. Gracias a los ponentes, gracias a todos los organizadores y gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por las palabras de la doctora Blanca Torres. También queremos agradecer a la directora, a la coordinadora del doctorado en genética humana, la doctora Yeminia Valle Delgadillo, quien nos acompaña a distancia. También agradecemos la presencia del doctor Luis Figuera, como ya se había comentado, jefe de la división, y de la doctora Ana Rebeca Jaloma, investigadora que impulsó la iniciativa de este simposio. El simposio de genética y trastornos mieloproliferativos se engalana con 3 excelentes ponencias de especialistas e investigadores en el tema. Iniciaremos con la presentación del doctor en ciencias Emilio Córdoba Alarcón y su ponencia titulada Medicina de Precisión en la Leucemia Mieloide Crónica, LMC. A manera de preámbulo, esta leucemia está caracterizada por la presencia de la fusión génica BCR-ABL1. En esta plática, el doctor Córdoba profundizará en algunos aspectos del uso de imatinib como tratamiento actual para la LMC y cómo algunas mutaciones específicas pueden afectar la respuesta a tratamiento. Posteriormente, continuaremos con la presentación del doctor en ciencias Pavel Davison Castillo, con la ponencia titulada Mecanismo plaquetario y sus implicaciones en la vejez y en los trastornos mieloproliferativos. En ella, el doctor Davison Castillo nos hablará de la trombosis como principal mecanismo de muerte y comorbilidad a nivel mundial, en donde las plaquetas juegan un rol primario en ella, todo en edades avanzadas y en condiciones asociadas a inflamación. En la presentación del doctor Pavel, nos detallará su trabajo en la identificación de vías metabólicas vulnerables a modificar la función plaquetaria con el fin de disminuir el riesgo de trombosis. Finalmente, la doctora en ciencias Laura Velázquez, en su ponencia Rol funcional de las mutaciones en el gen LNK-SH2B3 en el desarrollo de los síndromes mieloproliferativos, profundizará en cómo el descubrimiento de las mutaciones somáticas conductoras en células madre hematopoyéticas ha contribuido en gran medida a la mejor comprensión de la patogénesis de estos síndromes. Al final, tendremos espacio para preguntas y respuestas dirigidas a nuestros 3 invitados. Y sin más preámbulo, iniciaremos con la presentación del doctor Córdoba Alarcón, su ponencia titulada Medicina de Precisión en la LMC. Les voy a dar una breve semblanza del doctor Emilio Córdoba. El doctor Emilio Córdoba es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene maestría y doctorado en Ciencias en Biomedicina Molecular por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó estancias postdoctorales en el Laboratorio de Proteómica Médica y en el Laboratorio de Toxigenómica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Colabora en líneas de investigación de genómica del cáncer y de genómica de enfermedades autoinmunes. Cuenta con 4 capítulos del libro y 48 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, tales como Nature, Cell, Journal of the American Medical Association, entre otras. Destaca su participación como miembro del consorcio Sigma y miembro fundador del INMEGEN. Es profesor del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y actualmente investigador Ciencias Médicas adscrito al Laboratorio de Oncogenómica del INMEGEN. Cuenta también con distinción por el Sistema Nacional de Investigadores, nivel DON. Muchas gracias, doctor Córdoba. Adelante. ¿Qué tal? De posgrado. Entonces, con la charla.
pequeño 22 alterado, que es producto en la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Además de que se produce este cromosoma Filadelfia, o como resultado de su producto, se genera un gen de fusión conocido como BCR-ABL1. El del cromosoma 22, este gen de fusión que para una oncoproteína quimérica con función exacerbada de tirosina sinasa. Esta proteína quimérica regula una gran cantidad de vías de señalización intracelular y es la base fundamental de la leucemia mieloide. Es la alteración única en la parte inicial de esta enfermedad. Justamente el hecho de esta alteración central ha permitido avances importantísimos en esta enfermedad. Les muestro en esta parte una gráfica sobre la prevalencia y la mortalidad de la leucemia mieloide crónica. Es claro que la prevalencia se mantiene relativamente estable a lo largo de los años, es algo que no ha cambiado. Sin embargo, la mortalidad sí. Se ha reducido de manera drástica, llega a 1.3 por cada 100,000 actualmente, y esto particularmente a partir del 2001, momento en el cual se empezó a utilizar la terapia actual en la que es ilimatinib, que lo que va a hacer es con el dominio de sinasa de BCR, impide la entrada del ATP y por lo tanto la sinasa es incapaz de fosforilar a sus proteínas blanco. Y de esta forma la leucemia mieloide crónica empieza a ser eliminada. El éxito ha sido rotundo. Estamos hablando que la sobrevivencia relativa de pacientes diagnosticados con esta enfermedad es del 70.4% a 5 años. Hoy día se maneja que el 80% de los pacientes diagnosticados de manera temprana en la leucemia mieloide crónica y tratados con el imatinib, 80% presentan una expectativa similar a cualquier persona sana, lo cual definitivamente es importantísimo tenerlo en consideración. Por supuesto, muy breve, lo que yo comentaba hace un momento, la medicina de precisión, personalizada, genómica, etc. Aquí tenemos una definición que a mí me parece bastante interesante, que es básicamente una estrategia médica, no es una nueva área en realidad. Es una estrategia médica en lo que se utiliza es, de manera global, la información molecular en todas las áreas ómicas, transcriptoma, genoma, exposoma, proteoma, todo lo que tiene que ver de manera global con lo que está ocurriendo en el individuo. Por supuesto, la parte clínica, datos y rasgos fenotípicos, y todo esto utilizarlo para un mejor tratamiento o mejora en la salud del paciente. Esto, por supuesto, el objetivo es individualizar. Cada individuo va a ser analizado desde el punto de vista molecular, como lo acabo de exponer, la parte fenotípica y datos clínicos, y llevar a los mejores resultados posibles en el tratamiento que tiene. Ahora bien, ¿cómo impacta o de qué manera en el laboratorio nosotros estamos trabajando con este tipo de estrategia? Voy a empezar con la selección del esquema terapéutico, en donde conté con el apoyo del doctor en ciencias Macario Martínez, que por cierto, importante señalar, fue mi estudiante desde servicio social, licenciatura, maestría, doctorado, en una colaboración estuvo como postdoc con el CIMBESTAB y el INMEGEN, y hoy día es investigador titular en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Él echó arrancar en su estancia postdoctoral esta línea de trabajo, en donde lo que nosotros queríamos saber es la presencia de mutaciones en el dominio de sinasa de BCR-ABL1 que nos van a definir la respuesta del paciente al tratamiento. Esto es muy simple. Les comenté hace un momento que el imatinib es realmente eficiente, pero como toda parte biológica, no hay totalidades. Siempre hay las colitas hacia la derecha o hacia la izquierda de la campana de Gauss, en donde lo que sabemos es que existe un 15 a un 30% de los pacientes tratados con imatinib que van a presentar una resistencia secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Inicialmente, aquí tenemos el paciente, diagnóstico reciente, cada de estos puntos negros son células leucémicas y conforme va siendo tratado con imatinib, las células leucémicas van disminuyendo. Pero hay un número interesante de pacientes, 15 al 30,
que llega un momento que dejan de responder, y no solo dejan de responder, sino que las células leucémicas vuelven a proliferar de manera eficiente. ¿Sí? Tenemos una resistencia primaria que no voy a hablar en esta charla, me voy a enfocar a esta secundaria, que es si responden al inicio, dejan de hacerlo a posterior. Y esto, por lo general, existen varios mecanismos, pero el más importante, hablamos del 90% de las causas se deben a mutaciones puntuales en el dominio de sinasa de BCR-ABL1. Estas mutaciones puntuales lo único que hacen es cambiar la estructura del dominio de sinasa de la proteína, impiden que el imatinib se una perfectamente y entonces el ATP se puede colar y vuelve a funcionar la sinasa. Se han descrito casi 100 hasta el día de hoy. Importante señalar que estas mutaciones tienen diferentes frecuencias. Tenemos, por ejemplo, en este lado, mutaciones muy frecuentes, poco frecuentes, pero lo más importante es que presentan sensibilidad diferencial, no solo al imatinib, sino a fármacos de segunda generación. ¿Qué quiero decir? Aquí tienen cristalografía de rayos X del dominio de sinasa de BCR-ABL1 cuando interactúa con el imatinib o con los fármacos de segunda generación, nilotinib y dasatinib. Cada una de estas esferas está señalando un residuo de la proteína en donde ocurren mutaciones y los colores rojo generan resistencia alta y este color naranja resistencia moderada. Y lo que ustedes pueden observar es que algunas mutaciones presentan resistencia alta a todos los inhibidores, algunos resistencia alta a algunos, moderada a otros y no se presenta en el segundo. Esto simplemente nos ha llevado a generar estrategias de tratamiento haciendo uso de las herramientas genómicas. ¿Qué ocurre? Se hace un seguimiento molecular, se hace una detección por PCR cuantitativo del transcrito BCR-ABL1 y esto nos permite, además, por supuesto, acoplado a citogenética y a hematología, nos permite identificar si va bajando y en qué momento empiezan a subir las células leucémicas. En este punto, el médico tratante va a cambiar el imatinib por cualquiera de estos dos nuevos fármacos, nilotinib o dasatinib. Hoy día sabemos que para poder seleccionar estos dos, lo primero que tenemos que hacer es una PCR anidada, una secuenciación Sanger para saber qué tipo de mutación tiene este paciente que lo hace resistente al imatinib. Y saber si esa mutación es resistente también al nilotinib, pero sensible al dasatinib o al revés. Y entonces no es ensayo y error como se hacía algunos años. Le pongo el siguiente fármaco y veo si funciona. Aquí, antes de poner el siguiente fármaco, tenemos que hacer esta detección de mutaciones. Sabemos, sobre todo en este centro, que utilizan la secuenciación Sanger de manera rutinaria, digamos, diría yo, en donde tiene un nivel de especificidad relativamente pobre. Aquí lo que les muestro es una combinación. Aquí tenemos el 100% de las moléculas de DNA en este electroferograma, presentan una mutación, ahí donde tienen el asterisco, y en este, el 100% presentan el pico de la secuencia normal. Lo que se puede ver es que conforme se van mezclando estas dos moléculas de DNA, si tenemos un 50%, aquí tenemos este doble pico característico, quien nace variantes génicas, sabemos que esto es un heterocigoto, o mutaciones, presencia el 50% de la mutación. Pero cuando llevamos un 20%, se ve un pico pequeño, y por ahí del 10%, a menos que sean unas manos finísimas y un equipo perfectamente alineado, eso es ruido. Ya no podemos saber si de verdad es una mutación. Lo que tenemos aquí es ruido. Incluso acá, en muchas ocasiones, ya no lo vemos. Recuerden que al final del día, como todos los tumores, la leucemia es una enfermedad multiclonal en cuanto a las mutaciones. Entonces, puede ser que al momento que el paciente está presentando esta resistencia al tratamiento, va a presentar una mutación mayoritaria, que la voy a ver aquí, porque la inmensa mayoría de las clonas la presentan, y a lo mejor esa mutación mayoritaria me dicen cambia por nilotinib, pero puede ser que venga una mutación minoritaria por allá atrás, que hace que se va a volver resistente al dasatinib más adelante. Entonces, un tercer inhibidor de sinasa, el bosutinib, por ejemplo. Para tratar de trabajar un poco más en profundidad esto que les acabo de comentar, en el laboratorio diseñamos el siguiente proyecto, el cual lo iniciamos con una pequeña muestra de 21 pacientes, todos ellos con resistencia secundaria al imatinib. ¿Sí? Diagnosticados en fase crónica, tratados con dosis convencionales del imatinib, 400 miligramos por día, y respondieron adecuadamente, lo dejaron de hacer. De estos pacientes obtuvimos sangre periférica, sacamos el RNA, cDNA,
PCR anidada, y esto es importantísimo. En esta primer PCR se utilizan oligos que van a estar en ABL1 y en BCR, porque si solamente identificamos ABL1, vamos a traer el ABL1 endógeno, porque finalmente estamos utilizando muestra sanguínea total. Aquí van células sanas. Entonces vamos a bajar el ABL1 wild type. Entonces hacemos esta primera PCR, fragmento de 1519 pares de bases, solo amplifica el gen de fusión BCR-ABL, porque los otros dos genes están en cromosomas independientes, y luego de este producto hacemos una segunda PCR, donde ahora sí, solo amplificamos el dominio de sinasa exón 4 al exón 10 de ABL1, y obtenemos un fragmento de 863 pares de bases, en el límite de la secuenciación Sanger. ¿Sí? Sabemos que la Sanger 500 a 750 nos funciona, 863 ya estamos al final, pero nos sirve bastante bien. Una vez con estos productos de PCR, hacemos en paralelo secuenciación Sanger y secuenciación masiva dirigida. No hacemos una secuenciación genoma completo, ni siquiera exoma. Directamente se hace una librería para secuenciar este dominio de 1519 pares de bases. Les muestro, por supuesto, por cuestiones de tiempo, de manera muy resumida los resultados. Aquí tenemos las muestras que encontramos. Estos son los resultados por secuenciación Sanger. Identificación de 3 mutaciones puntuales en el dominio de sinasa. Esto es lo que encontramos por secuenciación masiva. Por supuesto, lo más importante, replicamos la identificación de estas mutaciones. A veces la parte estadística ahora sí que nos juega chueco y no aparecen estas mutaciones. Entonces, el que validemos es importantísimo. Todo esto en ABL1. Encontramos una mutación por secuenciación masiva que no está en Sanger y está dentro del fragmento de 860 pares de bases. Probablemente estamos hablando de una mutación minoritaria. De hecho, el número de lecturas de esta mutación con respecto a la secuencia wild type es relativamente baja. En el caso de BCR, que ya no está en secuenciación Sanger y que por lo tanto no puede ser detectado, encontramos 2 variantes génicas que se han reportado asociadas con el tipo de fusión en que se da entre BCR y ABL1. Adicionalmente, esta columna lo que me está señalando es el tipo de transcrito. Aunque se fusionan BCR y ABL1 siempre en el mismo punto, en el caso de ABL, en BCR se puede fusionar en sitios diferentes. Y esto produce, aún cuando hablemos de la ruptura mayor, que es la característica en leucemia amiloide crónica, hay un par más al menos, que aunque sea ruptura mayor, a veces puede haber un transcrito donde va desde el exón 13 hacia la parte final de BCR y del exón 2 de ABL1, o el transcrito que solamente lleva del exón 14 en adelante en BCR y A2 en ABL. 75 bases de diferencia entre un transcrito y otro, que hace 25 aminoácidos de diferencia entre una proteína quimérica y otra. Diversos estudios han mostrado que no parece haber diferencia en la respuesta al tratamiento dependiendo si está el transcrito E14A2 o si está el E13A2 o incluso si hay la coexpresión, pero parece que sí hay un problema a largo plazo. Cómo responde el paciente a los 3-5 años de tratamiento llega a ser ligeramente mejor cuando está el E13A2 que cuando está el E14A2. Y entonces, la parte clínica. Esto es interesante, ¿sí? Tenemos esta coexpresión, tenemos variantes que no detectamos por Sanger, tenemos mutaciones minoritarias, pero la parte importante en el gabinete clínico. Estas mutaciones, la F317L y la F311I, no solo ya están previamente reportadas, sino que incluso ya sabemos que son resistentes al imatinib y aquí otro es resistente, dasatinib. En este caso, el paciente que tiene la mutación F317L, inmediatamente se le retira el imatinib, estaba en dosis doble de imatinib, se le retira y se le cambia por dasatinib y mejora de manera ostensible. Y en el caso de la F319-11, se retira el imatinib y ahora, perdón, aquí, disculpen, se le pone nilotinib y en este caso se le pone dasatinib. ¿Sí? Se hace una selección de manera racional del el fármaco de segunda generación. En el caso de esta mutación, la E450K, no hay reporte de su resistencia a los fármacos secundarios. Está en baja proporción en diversos estudios. De hecho, solamente se ha identificado en un grupo coreano y un grupo japonés.
o sea, europeos no tenemos reporte de esta mutación. Entonces no sabemos aquí, aquí sí tendrá que haber algún tipo de ensayo y error. Y entonces, a manera de un resumen parcial de este trabajo, lo que podemos decir es que una ventaja que nos ofrece la secuenciación masiva sobre la secuenciación Sanger es la detección de mutaciones minoritarias y además la detección en áreas más largas de ese gen de fusión, que nos va a permitir identificar variantes génicas, conocidas también como polimorfismos o coexpresión de transcritos, que también es importante considerar en cuanto a la selección del esquema terapéutico. Cambiando ahora completamente de tema de acercamiento, no de enfermedad. Este trabajo lo realizó en ese momento la maestra en ciencias Cristina Franco, en donde lo que nos interesaba es determinar el papel que juegan los microRNAs como un sistema de marcaje de aquellos pacientes que pueden beneficiarse con retirar el tratamiento del imatinib. ¿Por qué es interesante saber esto? Lo que conocemos como remisión es simplemente el paciente con leucemia amiloide crónica, conforme el tratamiento con imatinib va avanzando exitosamente, llega un momento que las células leucémicas no son detectables por las técnicas convencionales, sea hematológica, sea citogenética, sea PCR tiempo real, incluso PCR digital. Simplemente no lo podemos detectar, lo cual no quiere decir que la enfermedad ya no existe, no es detectable. ¿Sí? En este punto es donde yo les comentaba hace un momento que 8 de cada 10 personas con leucemia amiloide crónica tienen la misma expectativa de las personas sanas, siempre y cuando sigan utilizando el imatinib. ¿Sí? Hasta el día de hoy ese es el paradigma. Entonces, hay un fuerte grupo de investigación o varios grupos de investigación que empiezan a manejar o a sugerir que la leucemia amiloide crónica ya no sea una enfermedad letal, sea una enfermedad crónico-degenerativa, manejable o controlable bajo el medicamento adecuado. Como cualquier enfermedad de este tipo, llámese la que ustedes quieran llamar, presentan efectos secundarios. El imatinib es una terapia limpia, porque no es específico, no existe ningún fármaco específico, pero tiene alta especificidad por el dominio de sinasa de esta proteína quimérica, pero daña otras cosas, afecta a otras cosas. Y entonces aquí tienen algunos de los efectos secundarios que de pronto se nos puede parecer menores si consideramos que se le está salvando la vida a esa persona. Y importante, todos los fármacos que se utilizan en este tratamiento tienen estos efectos secundarios. Problema 1. Problema 2, los costos. Una disculpa, no actualicé al año de hoy. Esto estoy hablando del 2020, cuando empezaba la pandemia. Estos son los costos anuales del tratamiento con el imatinib si utilizamos el medicamento de patente o si usamos los genéricos. ¿Sí? Este costo es el que tenía el IMSS a nivel nacional 2018. No tengo idea qué medicamento es el que se usa. No tuve acceso a eso, pero aquí les muestro el costo y entonces, pues, descontando la inflación de estos últimos años, pues va desde prácticamente $500,000 a poco menos de $200,000 por persona. ¿Sí? Entonces, obviamente son costos bastante onerosos, además de los efectos secundarios. Debido a esto, diversos estudios pues se han dado tarea de mostrar la factibilidad de la remisión libre de tratamiento. Quitarle el imatinib y que la persona siga sin manifestar los rasgos clínicos de la enfermedad. Ya hay varios hasta el día de hoy y todos ellos han demostrado dos cosas importantes. Uno, que sí puede retirarla. ¿Sí? Más de la mitad en muchos de los estudios de los pacientes que suspenden el imatinib siguen sin mostrar ni síntomas ni presencia del transcrito BCR-ABL1. Y lo segundo, todavía más importante, aquellas personas que pierden la remisión, que vuelven a tener rasgos clínicos de la enfermedad, retoman el tratamiento, el que sea, imatinib, dasatinib o nilotinib, y retoman la remisión. Entonces, no solo es factible, sino que también es seguro. Y es importantísimo eso para poder hacer este tipo de estudios a nivel clínico. Nosotros también abordamos esto mismo, la parte final de la enfermedad, esto en colaboración con el Centro Médico La Raza en Ciudad de México. Tuvimos 31 participantes, en realidad empezaron 50, al final nos quedamos con 31, todos ellos personas diagnosticadas en la fase crónica de la enfermedad, 5
años en remisión y sin respuesta, sin resistencia al tratamiento en ningún momento. Estos pacientes al momento de integrarse al protocolo retiraron el tratamiento y se les dio un seguimiento de 36 meses. Yo me quedé a nivel de muestras a los 12 meses al año. Cada 3 meses se le tomó muestra sanguínea para hacer el seguimiento hematológico, citogenético, molecular. Y al final de estos 12 meses se obtuvieron 25 personas que mantenían la remisión, 6 que perdieron la remisión. Estos fueron nuestros grupos de comparación. Nos regresamos a las tomas de muestras, al inicio del tratamiento, y a partir de sangre periférica se hizo microarreglos de microRNAs y hicimos diversos estudios bioinformáticos para poder definir la presencia de microRNAs con expresión diferencial. Comparamos personas en remisión contra personas en recaída. Lo que obtenemos aquí fueron 19 microRNAs con expresión diferencial, 18 perdieron expresión en las personas con recaída, 1 ganó expresión en estas personas. Aquí lo que les muestro son los 3 Mirnas que tuvieran una mayor significancia en su pérdida de expresión. De este lado, lo que les estoy mostrando es un mapa de calor con estos 19 microRNAs. En azul están las personas que mantienen remisión, en amarillo los que la pierden. Y lo que podemos observar es que estos 19 microRNAs pues nos acomodan de manera bastante decente o nos permiten discriminar a aquellas personas que mantuvieron la remisión de los que la perdieron. Ojo, la muestra fue un año antes de saber que le iban a perder, ¿sí? La muestra se tomó al momento del inicio y esto es importante señalarlo. Entre otros muchos análisis, hicimos mapas de redes de interacción. Lo que tenemos en cada uno de estos nodos es uno de estos 19 microRNAs y todos estos círculos que tenemos de este lado son los genes blancos de cada uno de estos microRNAs. Genes blancos, nosotros pusimos un filtro de genes blancos validados, no exclusivamente genes blancos putativos. Ahí estamos hablando de centenares o hasta millares. Haciendo un acercamiento, encontramos 5 microRNAs. Estos 2 que estoy circulando son 2 de los 3 que les mostré en la gráfica anterior, de los que pierden mayor expresión y con mayor significancia. Y cuando hicimos un análisis de enriquecimiento de vías, estos 2 regulan las TOP, son vías de señalización en cáncer, el ciclo y como lo mencioné, importante, sangre periférica. Viendo una realmente mínima de en proliferación activa y las células madre leucémicas. Estas son eliminadas rápidamente por el imatinib, mientras que la célula madre leucémica es resistente. Muchos trabajos han demostrado que el imatinib no la elimina, simplemente evita su proliferación y su duplicación a células leucémicas activas. Consideramos que estas células madre pueden interactuar con las células del estroma a través de exosomas y que esto va a cambiar estas células progenitoras que van a salir a circulación sanguínea y es lo que van a tener el cambio en los niveles de expresión que estamos observando. Finalmente, entonces, solamente señalar que esta técnica de muchas, puede ser RNA-seq, puede ser RNAs codificantes, por lo que nos permiten es proponer a una serie de RNAs no codificantes como potenciales biomarcadores para la remisión libre de la enfermedad. Finalmente, me resta, por supuesto, esto no es un trabajo nada más de pocas personas. Hay gente tanto en el IMEGEN como en institutos, centros médicos, Hospital General, IMSS y diversos posgrados que participan en este proyecto. Esto es previo a la pandemia. No les pongo foto después de, porque es un poco más triste. Y simplemente dejarlos con esta imagen que a mí me gusta mucho, más allá de un pensamiento, es no podemos ser deterministas, ¿no? Es decir, sí, la medicina genómica, precisión más imponente,
no va a sustituir al ser humano, ¿sí? Y muchísimas gracias por su atención. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias al doctor Emilio Córdoba por su ponencia. Una disculpa por el audio que se mete de Zoom. Tenemos a más de 120 personas conectadas a distancia. Entonces, esos detallitos que de repente se cuelan es parte de lo mismo de esta cuestión virtual híbrida. Bueno. Continuamos con la presentación del doctor Pavel Davison Castillo y su ponencia que se titula Metabolismo plaquetario y sus implicaciones en la vejez y en los trastornos mieloproliferativos. Les daré una pequeña semblanza del doctor Pavel Davison, tiene licenciatura, diploma en Ciencias Biotecnológicas por el Tecnológico de Monterrey, es médico pediatra por el UT Southwestern, cuenta con un fellowship en hematología, oncología y trasplante de médula ósea a pacientes pediátricos por la Universidad de Colorado. Realizó una estancia postdoctoral en trombosis y hemostasia en el Puget Sound Blood Center en Seattle. Cuenta con numerosas publicaciones, así como participaciones en congresos, ponencias, pósters y conferencias en el área de la hematología. Es miembro de la American Society of Hematology, así como de la International Society on Hemostasis and Thrombosis. Actualmente es médico de base en hemostasis y trombosis, así como profesor de hematología, oncología, trasplante en pacientes pediátricos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado. Cuenta actualmente con proyectos de investigación, los cuales están relacionados con la hematología, trombosis e hiperreactividad plaquetaria mediada por inflamación. Muchas gracias, doctor Pavel. Adelante. Hola, buenos días. Les agradezco mucho la invitación y la verdad es que es un honor poder estar aquí. Y les voy a ser bien sincero, uno de mis objetivos principales es entusiasmar a alguno o alguna de ustedes para que estudien plaquetas en el futuro. Porque es una célula que está muy pobremente estudiada todavía. ¿Okay? Entonces, les agradezco la introducción. Yo no yo no tengo un doctorado en ciencias, yo nomás soy un chismoso médico que empezó haciendo ciencia y les seguía haciendo eso. Entonces, miren, les voy a enseñar un montón de datos y les voy a tratar de llevarlos para enfocarlos en esta área, ¿ok? Donde hay inflamación hay trombosis, un riesgo alto de trombosis, eso está bien sabido, ¿no? Y vemos pacientes que tienen esos problemas, artritis, cáncer, colitis, obesidad, enfermedad falciforme, por ejemplo. Irónicamente, yo soy un pediatra que estudia vejez y las enfermedades hematológicas asociadas a la vejez. Y la verdad es que hay muchísima oportunidad para estudiar ahí. Mucho de lo que se ha estudiado es cómo varía la coagulación con la inflamación, cómo se activa el endotelio con la coagulación, cómo es que eso lleva a un coágulo, pero hemos estado ignorando las plaquetas y yo hice la pregunta de cuál es el rol de la inflamación promoviendo la trombosis a través de reprogramación plaquetaria. Las causas principales de muertes, como pueden ustedes ver aquí, cáncer, enfermedad cardíaca, son las principales causas de muerte a edades avanzadas. Desafortunadamente, el coronavirus se ha convertido en la segunda a nivel mundial y sabemos que alteraciones de la coagulación es lo que usualmente es el mecanismo de muerte de estos pacientes. Entonces, si decimos trombosis como mecanismo de muerte, es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y usualmente es un coágulo arterial el que mata, donde las plaquetas tienen un rol muy importante. A pesar de que tenemos agentes antiplaquetarios y anticoagulantes, realmente no hemos logrado disminuir estos riesgos y creo yo que tenemos que hacer mucho más para mejorar esos problemas. Entonces, yo lo que quiero es enfocarme y les voy a enseñar por qué empecé a hacer este tipo de trabajo, a usar una diferente plataforma, tratar de ver el problema desde un ángulo diferente, donde integramos las plataformas ómicas, como el doctor Emilio nos estuvo hablando, para identificar nuevas vías que sean vías para bajar la incidencia de trombosis. Entonces, rápidamente, vamos a hablar hoy de metabolismo. Espero que se acuerden un poquito de esto. Vamos a hablar de la mitocondria, pero en un medio minuto les voy a decir, las plaquetas tienen estos roles que están definidos. Una plaqueta para hacer su rol principal tiene que adherirse, tiene que esparcir su área en el área donde hay daño,
tiene que después activarse y llamar a otras plaquetas a hacer un coágulo para poder tapar un daño. Pero a tiempos después, largos, tiene también que contraerse para asegurarse que se genera un tapón hemostático y no un coágulo. ¿Ok? Entonces, chéquense este video. Este es un modelo de trombosis arterial. Tenemos un ratón donde... ¿no está funcionando? A ver si le das... Si le mueves aquí... Ay, ya me quedaron mal. Si la sacas, sí. Porque creo que va a ser muy importante poder definir esta. Entonces, rápidamente, las plaquetas tienen su rol primario que es hemostasia, ¿no? Eso está bien sabido, eso es lo que nos enseñan en la escuela de medicina. Y yo lo que les estoy diciendo es que una plaqueta que se comporta demasiado reactiva, usualmente va a generar un coágulo. Okay. En el botón de play, por favor. Ahí está. Ok. Entonces, si se fijan, esa es una arteria. El ratón está anestesiado. Aquí estamos haciendo un daño a la arteria. Y como pueden ver, hay un sangrado que empieza a ser un hematoma fuera del vaso sanguíneo. Y si ustedes van a empezar a ver aquí cómo se empieza a acumular un coágulo. Esas son las plaquetas. La plaqueta va de 0 a 100 en cuestión de segundos. Y ahora pongan atención cómo deja de salir la sangre hacia acá, pero este coágulo está creciendo bastante rápido. Y eso es una arteria. Eso es una cuestión sumamente rápida. Son 20 segundos de aquí y ya va casi el 70%, 80% del vaso está ocluido, ¿no? Entonces los sistemas endógenos tienen que regular este coágulo, pero al mismo tiempo la función plaquetaria, la contracción del coágulo se va a encargar de que se remodele, haya que contracción y que no haya un bloqueo completo. Pero si se fijan es sumamente rápido. Entonces, esa es la área en la que yo estaba enfocado. ¿Por qué algunas plaquetas son más reactivas? Pueden activarse más rápido, pueden hacer coágulos más rápidos. Fuera de eso, sabemos que tienen un rol muy importante en la tromboinflamación. Y vean ahora cómo el coágulo está completamente remodelándose al punto en que ya el sistema puede estar hasta cierto punto seguro de que no va a haber un coágulo aquí en esta arteria. Entonces, lo que nosotros estamos enfocados es, podemos encontrar cuáles son los mecanismos patológicos y metabólicos que pueden estar explicando por qué algunas plaquetas bajo inflamación se comportan de esta manera. Las plaquetas, como ustedes saben, vienen de los megacariocitos. Las plaquetas no tienen un núcleo, pero sí cargan RNA del megacariocito. Las plaquetas son empacadas con muchos gránulos que tienen moléculas activas, pero tienen mitocondria. Eso sí, cuando se activan las plaquetas, y son cosas que yo les voy a enseñar, nosotros estudiamos la agregación, la degranulación y la exposición del lípido que se encarga de amplificar la coagulación. Muchas de estas plaquetas contienen factores de coagulación como factor 5, por ejemplo, y von Willebrand factor. Ahora, en un paper que publicamos en el 2019, donde su compañera Sabelia participó, encontramos que las plaquetas bajo inflamación crónica por TNF-alfa se reprograman a ser más reactivas. Y en este estudio lo que hicimos fue sacar médula ósea de ratones inflamados, en este caso viejos, y logramos hacer RNA a nivel células simple, single cell RNA-seq del megacariocito primario. Con eso en base logramos después poder interrogar el sistema. Aquí estamos hablando del transcriptoma. Le dijimos, investigamos, tomamos una foto de cómo es que los genes están siendo transcritos en estas células que nos pudieran dar una información con respecto a qué vías están diferencialmente expresadas, como para tener una idea de por dónde pudiera estar el problema.
Entonces, cuando hacemos un análisis bioinformático, encontramos que había disfunción mitocondrial, problemas en la oxidación fosforilación oxidativa, y obviamente vimos una señal fuerte de inflamación en esos ratones, cuando comparas ratones jóvenes contra viejos. Eso nos hizo investigar, bueno, ¿qué está pasando a nivel metabólico y a nivel de la mitocondria con esas plaquetas? Lo que vimos es que estas plaquetas viejas, de ratones viejos, tienen mucha más mitocondria en ellas. Las cuantificamos por diferentes mecanismos bioquímicos, por citometría. Y eso nos hizo pensar, ok, entonces si las mitocondrias están diferentes en número y en morfología, y ustedes probablemente están bien enterados de que la morfología de la mitocondria es muy importante, nos dice mucho de qué tipo de función, si hay disfunción, si están fusionadas o fisionadas, qué tipo de cambios puede haber en el metabolismo. Hicimos un estudio del metaboloma de esas plaquetas, y como ustedes pueden ver, las plaquetas de los ratones viejos es muy diferentes de los ratones jóvenes. Y cuando investigamos, ok, bueno, esa es una foto del metaboloma. ¿Qué pasa con la mitocondria en sí? Cuando medimos la respiración de la mitocondria con un ensayo de bioenergética, lo que vemos es que las plaquetas de los ratones viejos tienen una respiración muy diferente a las jóvenes. Y cuando analizamos el metaboloma, lo que vimos es que muchos de los metabolitos que están regulando el flujo a través de del camino de la pentosa, que tiene que ver con la glicólisis, están mucho más elevados, sugiriendo que hay una señalización que probablemente está activando más el mecanismo de la pentosa y pudiera estar detrás del por qué esas plaquetas están metabólicamente programadas a ser más reactivas. Nuestra hipótesis a ese momento es que probablemente lo que está pasando es de que estas plaquetas tienen una disfunción mitocondrial que no pueden remover las mitocondrias que están acumulándose, que necesitan ser desechadas, y que probablemente hay un incremento de las especies reactivas de oxígeno, y el camino de la pentosa probablemente está tratando de compensar, generando algunos de los metabolitos necesarios para contrarrestar la oxidación. Con eso nos hicimos una pregunta, bueno, tenemos que investigar realmente cuáles son los mecanismos metabólicos que están regulando la hiperreactividad. Para esta particular publicación, queríamos también demostrar que eso está sucediendo en los humanos. Entonces, necesitábamos encontrar la correlación humana, y con eso en mente empezamos a pensar cuál es una enfermedad que está asociada a la vejez, donde se sabe que las plaquetas son reactivas, tienen mucha trombosis y que están muy inflamados por TNF. Entonces fue cuando caímos en cuenta en las enfermedades mieloproliferativas, que yo como pediatra no veo mucho a esos pacientes. Entonces empecé una colaboración, y lo que vimos es de que nuestros pacientes con enfermedad mieloproliferativa, enfocándonos en las JAK2, el doctor Emilio habló de las que son Filadelfia positivas, esas son las Filadelfia negativas. Lo que vimos es que están sumamente inflamados y que tienen también una morfología muy diferente en la mitocondria. Con eso en mente empezamos a continuar nuestros estudios y hacemos la pregunta, bueno, probablemente la mutación en esos pacientes está promoviendo la hiperactividad a través de cambios metabólicos. Entonces empezamos a través de una fotografía del transcriptoma, y ahora, pero como ustedes saben, el transcriptoma se regula en cuestión de horas. El metaboloma creemos que se regula en cuestión de minutos. Entonces estamos tomando diferentes fotografías a diferentes tiempos para tratar de realmente enfocar el problema, en dónde podemos encontrar el problema. Las enfermedades mieloproliferativas ocurren por mutaciones somáticas en las células hematopoyéticas que llevan a una expansión clonal de estas células. Esto genera que las células mieloides maduras se generan en exceso, y en el caso de la policitemia, enfocándome en la policitemia, es porque hay un exceso de células rojas. Factores de riesgo usualmente es la vejez y la inflamación, y estos pacientes tienen un riesgo de transformación maligna de hasta el 10% sobre 10 años después del diagnóstico. Entonces es un problema significativo. El 95% de los pacientes con policitemia tienen la mutación del JAK2, por eso nos estamos enfocando primero en esta. Y usualmente esos pacientes tienden a ser diagnosticados por un coágulo en lugares atípicos, en el intestino, en la cabeza, sin tener realmente un factor de riesgo así muy evidente como para decir este fue un coágulo provocado. Y ya empiezas a hacer estudios y encuentras que, tienen policitemia, tienen la mutación, tienen la enfermedad mieloproliferativa. El 22% de los pacientes desarrollan una trombosis. Entonces, trombosis es un problema muy fuerte, muy grande aquí.
El 16% es una trombosis arterial, que va con la idea de que las plaquetas tienen un rol muy importante en ese tipo de trombosis. Y la trombosis llega a ser recurrente hasta el 40% si no se trata al paciente y hasta el 4 o el 7% aún con tratamiento. Por lo tanto, no estamos realmente enfocando el tratamiento o no tenemos una eficacia lo suficientemente buena como para decir hay que bajarles el riesgo. Entonces, con esto en mente empezamos a hacer nuestros estudios y sabemos ahorita mismo que lo que se sabe del metabolismo de la plaqueta es aún muy pobre. Entonces creemos que hay un área de oportunidad muy grande. Sabemos que cuando la plaqueta no está activada, usa la glicólisis principalmente para mantener sus funciones. Pero nosotros estamos encontrando, estamos buscando y detallando el mapa de qué pasa cuando se activan en el corto plazo de 3 a 5 minutos, como en ese coágulo que ustedes vieron. Pero gracias a esta investigación abrimos los ojos y dijimos, hey, tenemos que ver al largo plazo también qué está pasando. Entonces, haciendo la citometría de flujo, nosotros encontramos 3 marcadores de activación. PAC1 es la activación del receptor del fibrinógeno. P-selectina es un marcador de granulación de la plaqueta y la lactoferrin mide la fosfatilina. Acuérdense, la fosfatidilcerina lo que hace es un lípido que ayuda a amplificar la coagulación. Sonido. Entonces, con enfermedad mieloproliferativa ocluyen más rápidamente, tienen una área bajo la curva más grande y esto es independiente del número de plaquetas o no. Si comparamos número de plaquetas contra el número de plaquetas equivalentes, es muy específico a plaquetas. Entonces vemos que por diferentes medios podemos descubrir que esos pacientes aún están están con tratamiento, esos pacientes. Están más reactivas, están más procoagulantes. Entonces lo que hicimos es la misma pregunta. ¿Cuáles son las vías metabólicas en esta enfermedad? Y cuando analizamos el metaboloma, lo que vemos es de que ustedes pueden ver en rojo los pacientes con mieloproliferativas, en azul, en este lado, los controles. Y quiero enseñarles cómo son diferentes en análisis de componente principal, pero quiero resaltar dos partes. La vía de la pentosa sigue apareciendo en este ensayo y el AMPK sigue apareciendo, lo cual me está diciendo de que hay un problema metabólico, probablemente energético en la producción de la generación de ATP. Cuando estudiamos, los separamos, sí vemos de que hay menos ADP y ATP en esas plaquetas de las mieloproliferativas. Y si ustedes recuerdan de su bioquímica, yo tuve que volver a estudiar bioquímica y todavía estoy aprendiendo más. La proporción de AMP a ATP fosforila el AMPK, lo cual le dice a la plaqueta es un sensor nutricional y le dice que algo está mal. Entonces, miren, estas plaquetas tienen fosforilado el AMPK, lo cual va con la idea de que a nivel metabólico corroboramos que hay un problema metabólico. Creemos que están hipometabólicas por algún motivo.
de nuevo, la vida de las pentosas sigue apareciéndose ahí. Seguimos viendo esa señal, pero como ustedes han de saber muy bien, nosotros no podemos hacer muchas conclusiones aún de este estudio, porque esto puede representar un bloqueo de una enzima que está abajo del pathway y que está acumulando los metabolitos, o podría realmente representar que están circulando más, hay más flujo, ¿no? Lo que es importante recalcar aquí es de que aún y cuando se sabe que la vía de las pentosas es muy importante para generar los metabolitos para contrarrestar especies reactivas de oxígeno, si hay un desbalance en los sistemas de redox, de reducción de la oxidación en las células, esos metabolitos en lugar de ir a contrarrestar la oxidación, lo que van a hacer es activar las NADPH oxidasas, las oxidasas de la NADPH, perdón, la NADPH, y eso genera más especies reactivas de oxígeno, y sabemos que las especies reactivas de oxígeno activan plaquetas. Es una caja negra con muchas cosas de especies reactivas. Aún no sabemos exactamente por qué, pero sabemos que sí hacen que las plaquetas se activen más. Entonces, con eso en mente, nos enfocamos, como ustedes vieron, tomamos una foto grande del metabolismo, vimos que el camino de las pentosas sigue apareciendo, pero queremos ahora hacer la pregunta, ¿qué está pasando con la mitocondria? Porque vemos diferencias en la mitocondria también. Y lo que estamos viendo es de que la mitocondria tiene problemas, vemos diferencias en el manejo del calcio intracelular. Y como ustedes han de saber muy bien, cuando hay problema en la mitocondria, una forma de la mitocondria de mostrar su disfunción es que no puede regular el calcio intracelular. Entonces creemos de que hay una disfunción que está causando alteración en la regulación del calcio. Como ustedes pueden ver, cuando se activa la plaqueta, hay mucho más movilización del calcio intracelular. Y lo que vemos es que cuando medimos el potencial de membrana de esta mitocondria, una mayor proporción de estas plaquetas tienen mitocondrias despolarizadas, lo cual va también con un problema de disfunción. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que estábamos viendo muchas más mitocondrias en estas células, y esto creo que nos está llevando a confirmar nuestra hipótesis de que hay disfunción mitocondrial y hay probablemente un problema en el reciclaje o en la forma de deshacerse de esas mitocondrias disfuncionales. Lo cual me hace pensar a mí que es como tener un carro híbrido, es un control sano va a ser como un carro híbrido con un motor eficiente contra un carro ya más viejito que no tiene mucha eficiencia, y lo que va a hacer es generar mucha mayor especies reactivas de oxígeno. Con esa misma línea, hacemos la pregunta, ¿qué está pasando entonces también con la respiración de la mitocondria? Y como ustedes pueden ver, vemos de que esas mitocondrias consumen menos oxígeno y pareciera que están generando mucho menos ATP, lo cual va de nuevo con con los datos que encontramos a nivel de metaboloma. Menos ATP, probablemente lo que está pasando es hay mayor mitocondria disfuncional, pero esa mitocondria no está contribuyendo a la generación de energía para la plaqueta. Con tiempo, perdón. Entonces, si ustedes pueden ver, lo que estamos viendo es de que hemos hecho un poquito del mapa de qué está pasando con estos pacientes con enfermedad mieloproliferativa a los niveles de cuando las plaquetas no están activadas a cuando las plaquetas se activan rápidamente. Y vemos que son más procoagulantes, son más reactivas, pero también nos quedamos con la idea de, bueno, si están teniendo problemas en generar energía, ¿qué está pasando entonces al nivel de el tiempo más largo, cuando el coágulo se tiene que remodelar, cuando el coágulo se tiene que contraer? ¿Hay algún problema ahí? Y un dato que creo que me faltó decirles es que estos pacientes con enfermedad proliferativa, 22% tienen un evento trombótico, pero un cierto porcentaje de ellos tienen un evento trombohemorrágico. Entonces, estos pacientes pueden presentarse tanto con un coágulo o con sangrado. Creemos de que el sangrado usualmente está asociado a los pacientes que tienen un número muy alto de plaquetas, y lo que está pasando es de que a veces el número elevado de plaquetas, la viscosidad de la sangre hace que el factor de von Willebrand se active demasiado, y lo que hace es de que bajan los niveles de factor de von Willebrand que van a ser importantes para hemostasia. Entonces tienes una especie de factor de enfermedad de von Willebrand adquirida. Esa área todavía está muy debatible, creo yo, pero nos hizo pensar, bueno,
¿qué nos estamos perdiendo de nuestros estudios cuando nada más medimos la activación en los primeros 3 a 5, 10 minutos de la plaqueta? Entonces, con eso en mente, recurrimos a un ensayo viejito que se llama la retracción del coágulo. Entonces, aquí ustedes lo que hacen es ponen el mismo número de plaquetas con su plasma rico en plaquetas en un tubo y lo que hacemos es activarlas con trombina y vilmente lo que hacemos es dejar la activación que corra por 1 hora y el coágulo que mejor se retrae es el coágulo que ustedes sacan del tubo y que se exprimió la mayor cantidad del suero. Entonces lo que medimos es qué cantidad de suero queda en el tubo y lo que ustedes pueden ver es de que los factores de los pacientes con enfermedad mieloproliferativa, esto es lo contrario de lo que pueden medir la cantidad de suero que quedó. Entonces lo que ustedes están viendo es de que los pacientes de enfermedad mieloproliferativa, cuando sacamos el coágulo, se llevan mucho mayor suero en ese coágulo. Es un coágulo que no se contrajo como debería ser, entonces se queda con menos volumen ese tubo. Y lo que nos está diciendo es de que probablemente esta enfermedad, esos pacientes con esta enfermedad tienen un problema metabólico. No sabemos exactamente por qué. Yo creo que es parte de la información crónica que están teniendo, que es lo que estamos investigando, y que pudiera ser que lo que está haciendo es que está cambiando la manera como la plaqueta se activa. Esa disfunción mitocondrial probablemente lo que está haciendo es llevarlas a que sean más reactivas en los primeros minutos, pero que tengan un defecto a la hora de contraerse, y eso probablemente podría estar contribuyendo a que algunos pacientes tengan también un problema hemorrágico y no nada más trombótico. Entonces, creemos de lo que está pasando es que en lugar de ser esto, en un paciente sano, un paciente con enfermedad mieloproliferativa probablemente queda ya sea con un coágulo o con un coágulo que queda que no se contrajo bien y tiende a romperse y a volver a sangrar. Y este es el modelo, lo que estamos trabajando. Creemos de que probablemente la mutación está afectando directamente, causando la disfunción mitocondrial, y eso lo que está haciendo probablemente es hacer que el metabolismo se reprograme hacia más glicólisis, más activación del pentose phosphate, y que esto puede estar llevando a mayor activación de la plaqueta y a la generación de mayor fosfolípido en la superficie. Y con eso termino. Y nada más quiero decirles de que hay mucha gente que ha ayudado en este trabajo, pero que somos un laboratorio orgullosamente hispano. Somos puros latinos aquí por cuestiones de al azar, no por que elijamos nada más a los hispanos. Y que me gustaría mucho que si alguien tiene interés en trabajar en plaquetas, que me diga porque necesitamos más gente. Eso es todo.